En la primavera de 1886, en los Salones Dorados de San Miguel, una mujer fue humillada ante toda la sociedad. Pero lo que nadie sabía era que Isabela Montenegro guardaba un secreto capaz de derribar imperios y levantar fortunas. Una herencia robada, una venganza silenciosa y un amor que nacería entre las llamas de la justicia. Esta es la historia de cómo una mujer abandonada en el altar se convirtió en la arquitecta de su propio destino. Suscríbete a nuestro canal y comenta de dónde nos estás viendo, porque esta historia cambiará para siempre tu forma de ver el poder del perdón y la venganza. Los rayos dorados del amanecer se filtraban por los ventanales de cristal emplomado de la mansión Montenegro, iluminando los preparativos más importantes en la vida de Isabela. Era el 25 de abril de 1886, y el aire primaveral de San Miguel vibraba con la expectación de la boda del año. Isabela Montenegro se alzaba frente al espejo de cuerpo entero de su habitación, mientras Esperanza, su fiel doncella desde la infancia, ajustaba los últimos detalles del vestido de encaje francés. Era una joven de 24 años, de una belleza serena que contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. «Señorita Isabela, está usted radiante», murmuró Esperanza con una sonrisa que no logró ocultar la preocupación en sus ojos oscuros. Isabela contempló su reflejo. El vestido de seda marfil, bordado con perlas y cristales, la transformaba en la novia perfecta que la sociedad esperaba ver. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un elegante peinado alto, coronado por la tiara de diamantes que había pertenecido a su abuela. Pero detrás de esos ojos verdes como esmeraldas, se escondía un secreto que podría cambiar el destino de dos familias poderosas. Esperanza. A Isabela bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?» La doncella, una mujer de 40 años con el rostro curtido por la lealtad y la discreción, se acercó más. «Usted sabe mejor que nadie lo que debe hacer, mi niña. Los documentos siguen donde siempre han estado». Isabela asintió levemente. En el fondo de su armario, ocultos tras un panel secreto, descansaban los papeles que probaban que las tierras más prósperas de la región no pertenecían a quienes las reclamaban. Su bisabuelo, don Sebastián Montenegro, había sido el verdadero propietario de las extensas haciendas que ahora enriquecían a la familia Vega. Rodrigo Vega, el patriarca actual de esa dinastía, había construido su imperio sobre una mentira, y solo Isabela conocía la verdad. El sonido de carruajes llegando al patio la devolvió al presente. A través de la ventana pudo ver a las familias más importantes de San Miguel descendiendo de sus vehículos engalanados. Los Herrera, los Castillo, los Morales, todos venían a presenciar su unión con Eduardo Mendoza, el hijo del banquero más próspero de la ciudad. «Isabela, querida mía», la voz melodiosa de doña Carmen Montenegro resonó desde el pasillo. Su madre, una mujer de 48 años, elegante como una reina, entró envuelta en seda azul cobalto y perlas. «Madre». Isabela se giró, forzando una sonrisa. «Luces absolutamente divina. Eduardo será el hombre más afortunado del mundo». Doña Carmen se acercó para besar la frente de su hija. «Tu padre está nervioso como si fuera su propia boda. Dice que perder a su princesa es más difícil de lo que imaginaba». Isabela sintió una punzada de culpa. Sus padres habían trabajado incansablemente para asegurar este matrimonio. Don Rafael Montenegro, aunque noble, había visto su fortuna menguar en los últimos años. La unión con los Mendoza significaba estabilidad económica, pero también significaba que Isabela nunca podría reclamar lo que legítimamente le pertenecía. «¿Dónde está Eduardo?», preguntó Isabela, notando una sombra de preocupación cruzar el rostro de su madre. «Llegó hace una hora con su padre. Están en el estudio con don Rafael, ultimando algunos detalles». Esperanza y Isabela intercambiaron una mirada cargada de significado. Ambas sabían que esos detalles se referían a la dote y los acuerdos financieros. Isabela había escuchado sin querer conversaciones susurradas entre su padre y algunos inversores. Los Montenegro necesitaban desesperadamente este matrimonio. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo doña Carmen. Don Rafael Montenegro entró, imponente en su chaqué negro.
A los 52 años, conservaba la prestancia que había hecho de él un hombre respetado, aunque las arrugas alrededor de sus ojos traicionaban las preocupaciones financieras que lo atormentaban. «Mi pequeña princesa». Su voz se quebró ligeramente al ver a Isabela. Estás perfecta». Se acercó y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Papá, ¿está todo bien?». Isabela percibió la tensión en los hombros de su padre. «Por supuesto, querida. Es solo que…». Don Rafael vaciló. «Eduardo quiere hablar contigo en privado antes de la ceremonia. Es algo inusual, pero dice que es importante». El corazón de Isabela se aceleró. Una sensación fría se extendió por su pecho. «¿Hablar de qué?». No lo especificó. «Está esperándote en el jardín de rosas». Isabela miró a sus padres, luego a Esperanza. La doncella asintió casi imperceptiblemente, como diciéndole que fuera fuerte. «Muy bien, iré». Caminó por los pasillos alfombrados de la mansión, el murmullo de los invitados llegándole desde el salón principal. Las flores frescas adornaban cada superficie, y el aroma de las rosas se mezclaba con el incienso que habían quemado para bendecir la casa. Al llegar al jardín, encontró a Eduardo de espaldas, contemplando las rosas rojas que su madre había cultivado con tanto esmero. Eduardo Mendoza, de 30 años, era un hombre atractivo, de constitución elegante y modales refinados. Su cabello rubio oscuro estaba perfectamente peinado, y su chaqué gris perla era de la mejor tela inglesa. «Eduardo», lo llamó suavemente. Él se giró lentamente, y Isabela notó algo extraño en su expresión. Sus ojos azules, usualmente cálidos, parecían distantes, casi fríos. «Isabela, te ves hermosa». «Gracias. Mi padre dice que querías hablar conmigo». Eduardo se acercó, pero no con la ternura habitual. Había una rigidez en sus movimientos que hizo que Isabela retrocediera instintivamente. «Isabela, lo que tengo que decirte no es fácil». Él se pasó una mano por el cabello. «He descubierto algo que cambia todo». «¿De qué hablas?». «Sé sobre las tierras, Isabela. Sé sobre los documentos que escondes». El mundo de Isabela se tambaleó. Las palabras de Eduardo cayeron como piedras en un estanque silencioso. «No sé de qué…». «No finjas». La voz de Eduardo se endureció. «Rodrigo Vega me lo contó todo. Los papeles de tu bisabuelo, la herencia robada, el secreto que tu familia ha guardado durante generaciones». Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo era posible que Rodrigo supiera? «Eduardo, puedo explicarte». «No hay nada que explicar». Eduardo dio un paso atrás. «No puedo casarme con alguien que me ha mentido desde el principio, que ha ocultado algo tan importante, algo que podría arruinar a familias enteras si saliera a la luz». «¿Familias como la de Rodrigo Vega?». Isabela encontró su voz, y con ella una furia fría que no sabía que poseía. «Rodrigo es un hombre honorable. Me ofreció una alternación más conveniente. Su hija Esperanza Vega será una esposa más adecuada para mis ambiciones». Las palabras de Eduardo fueron como bofetadas. Isabela comprendió con claridad cristalina. No se trataba de honor ni de verdad. Se trataba de dinero y conveniencia política. «Entiendo», dijo Isabela con una calma que la sorprendió a ella misma. «¿Y cuándo planeabas decirme esto? ¿En el altar, frente a todos nuestros invitados?». Eduardo tuvo la decencia de verse incómodo. «Pensé que sería mejor hacerlo ahora». «¿Mejor?». La voz de Isabela se alzó. «¿Mejor humillarme en privado antes de humillarme en público?». «Isabela, yo…». «No». Ella levantó una mano. «No digas nada más. Veo claramente quién eres realmente, Eduardo Mendoza». Se giró para marcharse, pero la voz de Eduardo la detuvo. «Isabela, si esos documentos alguna vez salen a la luz, si intentas usarlos, ten por seguro que Rodrigo Vega no se quedará de brazos cruzados». Isabela se volvió lentamente, y en sus ojos verdes, Eduardo vio algo que lo hizo retroceder. Una determinación férrea que no había estado allí antes. «¿Es una amenaza, Eduardo?». «Es una advertencia entre viejos amigos». Isabela sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Entonces permíteme darte una advertencia también. Subestimas gravemente a la mujer que acabas de traicionar». Sin esperar respuesta, Isabela regresó a la mansión. Cada paso que daba sobre el mármol del pasillo resonaba como el martillo de un juez dictando sentencia. Al llegar a su habitación,
encontró a Esperanza esperándola con el rostro lleno de preocupación. «Señorita Isabela, ¿qué ha pasado?». Isabela se dirigió directamente al armario y, sin dudarlo, movió el panel secreto. Sus manos temblaron ligeramente mientras sacaba el cofre de madera tallada que contenía los documentos más importantes de su vida. «Esperanza», dijo con una voz que sonaba diferente, más madura, más peligrosa. «Creo que ha llegado el momento de que el mundo conozca la verdad sobre las tierras de los Vega». La doncella sonrió con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás segura, mi niña? Una vez que abramos esa puerta, no habrá vuelta atrás». Isabel abrió el cofre y contempló los pergaminos amarillentos que contenían sellos oficiales y firmas que podían cambiar el destino de San Miguel. «Eduardo y Rodrigo Vega creen que pueden manipularme como a una muñeca de porcelana», murmuró, acariciando suavemente los documentos. «Van a descubrir que se equivocaron terriblemente». El sonido de los invitados esperando en el salón llegaba hasta ellas, mezclado con el murmullo de confusión que comenzaba a extenderse. Pronto, todos sabrían que no habría boda, pero lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar el nacimiento de una mujer que no se dejaría humillar jamás. El salón principal de la mansión Montenegro hervía de murmullos inquietos. Los 200 invitados, engalanados con sus mejores galas, comenzaban a intercambiar miradas de extrañeza. La ceremonia debería haber comenzado hace 30 minutos. Don Rafael Montenegro se paseaba nerviosamente cerca del altar improvisado, adornado con rosas blancas y lirios. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una palidez preocupante. Junto a él, el padre Martínez, un hombre mayor de barba canosa, consultaba su reloj de bolsillo por 5ª vez. «Don Rafael», murmuró el sacerdote, «¿debemos esperar más?». Antes de que don Rafael pudiera responder, Eduardo Mendoza apareció en el umbral del salón. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando ver al novio radiante dirigirse al altar, pero Eduardo no se movió. «Estimados amigos», su voz resonó en el silencio súbito, «lamento informarles que la ceremonia no se realizará». Un murmullo de shock se extendió por el salón como una ola. Las damas se abanicaron con mayor vigor y los caballeros intercambiaron miradas incrédulas. Doña Carmen Montenegro, que había estado esperando junto a las escaleras para acompañar a Isabela, sintió que las piernas le fallaban. Se aferró a la barandilla de mármol, su rostro perdiendo todo color. «¿Qué significa esto?». La voz ronca de don Rafael cortó el aire como un látigo. Eduardo enderezó los hombros, como reuniendo coraje para lo que estaba a punto de decir. «Después de una reflexión profunda, he llegado a la conclusión de que Isabela Montenegro y yo no somos compatibles para el matrimonio». «¡Eduardo!». Don Rafael avanzó hacia él, la furia transformando su rostro. «No puedes humillar así a mi hija, a mi familia. Lamento profundamente cualquier inconveniente». Eduardo mantuvo su tono formal, pero sus ojos se dirigieron hacia un rincón del salón donde Rodrigo Vega observaba la escena con una sonrisa apenas perceptible. Rodrigo Vega era un hombre de 55 años, de constitución robusta y presencia imponente. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás y su bigote meticulosamente recortado. Vestía un traje negro de corte impecable y sus ojos grises brillaban con una satisfacción que apenas se molestaba en disimular. En ese momento, Isabela apareció en lo alto de la escalera. El silencio se volvió absoluto. 200 pares de ojos se alzaron para contemplar a la novia abandonada. Isabela descendió lentamente, cada paso calculado, su vestido de encaje susurrando contra los peldaños de mármol. Su rostro no mostraba lágrimas, no mostraba desesperación. En cambio, había en él una serenidad que resultaba más inquietante que cualquier dramático colapso. «Eduardo», dijo cuando llegó al pie de la escalera, «¿podrías explicar a nuestros invitados la verdadera razón de tu decisión?». Eduardo se tensó visiblemente. «Isabela, no es necesario». «Oh, pero creo que sí lo es». Isabela se dirigió al centro del salón, su voz clara y firme. «Nuestros amigos han venido de lejos, se han vestido con sus mejores galas, han traído regalos. Merecen saber por qué su tiempo ha sido desperdiciado». Isabela, la voz suplicante de su madre, resonó desde las escaleras. «Querida, por favor». «No, madre.
Es importante que todos entiendan quién es realmente el hombre que iba a convertirse en mi esposo. Eduardo palideció. Isabela, te ruego que no... ¿Que no qué, Eduardo? ¿Que no diga que me abandonas por una dote más generosa? ¿Que no mencione que Rodrigo Vega te ofreció la mano de su hija junto con una fortuna que eclipsa cualquier cosa que mi familia pueda ofrecer? Un murmullo de escándalo recorrió el salón. Los abanicos se agitaron con mayor frenesí, y varios caballeros se inclinaron para susurrar a las damas que tenían al lado. Rodrigo Vega se adelantó, su sonrisa desapareciendo. Señorita Montenegro, su voz era suave pero contenía una amenaza. Comprendo su dolor, pero hacer acusaciones infundadas en un momento de... ¿Infundadas? Isabela se giró hacia él, y Rodrigo se sorprendió al ver la ausencia total de miedo en sus ojos. Don Rodrigo, todos aquí conocen su... habilidad para los negocios convenientes. Isabela. Eduardo se acercó, desesperado por controlar la situación. Por favor, no hagamos esto más difícil de lo necesario. Tienes razón. Isabela sonrió, y esa sonrisa hizo que varios invitados sintieran un escalofrío. No debemos hacer esto más difícil, para ti. Se dirigió hacia la mesa donde reposaban los regalos de boda, tomó una copa de cristal y la alzó. Estimados amigos, su voz se alzó por encima del murmullo. Propongo un brindis, por la honestidad, por la valentía de mostrar nuestro verdadero carácter cuando importa, y por los secretos, que a veces es mejor mantener ocultos. Sus ojos se encontraron directamente con los de Rodrigo Vega en las últimas palabras, y el hombre sintió que algo frío le recorría la espalda. «Isabela», murmuró Eduardo, «¿qué estás haciendo?» «Estoy siendo honesta, querido Eduardo. Algo que, al parecer, no todos en este salón pueden reclamar». Bebió de la copa y la depositó con suavidad sobre la mesa. Luego, con la gracia de una reina, se dirigió hacia la salida. «La recepción queda cancelada», anunció por encima del hombro. «Pero la comida está pagada. Por favor, disfruten de la hospitalidad de los Montenegro. Una última vez». Al llegar a la puerta, se detuvo y se giró para mirar una vez más a Eduardo y a Rodrigo. «Caballeros», dijo con voz dulce que contenía promesas peligrosas, «esto ha sido... educativo». Y con eso salió del salón, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y especulación. Esperanza la siguió inmediatamente, y juntas subieron a la habitación de Isabela. Una vez allí, la doncella cerró la puerta y se volvió hacia su señora. «Señorita Isabela, eso fue... necesario». Isabela se dirigió a su tocador y comenzó a quitarse las joyas. «Rodrigo Vega quería humillarme, quería que me derrumbara, que suplicara, que me convirtiera en un espectáculo patético para divertimiento de la sociedad. Y en cambio, le mostré que Isabela Montenegro no es una muñeca que se rompe fácilmente». Se quitó la tiara de diamantes y la contempló bajo la luz de la tarde. «Esperanza, quiero que envíes un mensaje discreto. Hay alguien que necesito ver». «¿A quién, señorita?» «Al licenciado Alejandro Herrera. He oído que es un hombre íntegro, especialista en derecho de tierras, y que no se deja comprar fácilmente». Esperanza asintió con comprensión. «¿Cree que nos ayudará?» Isabela se acercó a la ventana que daba al jardín, donde los invitados comenzaban a retirarse en sus carruajes. Pudo ver a Eduardo y Rodrigo hablando intensamente junto a la fuente central. «Si es tan honorable como dicen, y si las evidencias son tan sólidas como creemos, no tendrá más opción que ayudarnos». «¿Y si se niega?» Isabela sonrió, pero era una sonrisa diferente a cualquier otra que hubiera mostrado antes. Era la sonrisa de una mujer que había descubierto su propio poder. «Entonces encontraremos otra forma. Porque, querida Esperanza, esto no ha terminado, apenas ha comenzado». Esa noche, cuando la mansión Montenegro se sumió en un silencio pesado, Isabela permanecía despierta junto a la ventana. Había cambiado su vestido de novia por un camisón sencillo de algodón blanco, pero su expresión seguía siendo de determinación férrea. Los documentos estaban esparcidos sobre su escritorio, iluminados por la luz de velas. Cada página representaba años de investigación secreta, de preguntas discretas, de piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a formar una imagen clara. Las tierras que habían enriquecido a la familia Vega durante 3 generaciones, legalmente pertenecían a los Montenegro, y ahora
Gracias a la traición de Eduardo y la arrogancia de Rodrigo, Isabela tenía la motivación perfecta para reclamar lo que era suyo. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante. Esperanza entró con una bandeja de té y una expresión preocupada. Señorita, he enviado el mensaje al licenciado Herrera. Su criado dice que la verá mañana al atardecer en su despacho. Perfecto. ¿Está segura de esto? Una vez que comencemos este camino, Isabela se levantó y se dirigió hacia los documentos. Los tocó suavemente, como si fueran reliquias sagradas. Esperanza, durante 24 años he sido la hija obediente, la novia perfecta, la mujer que sonríe y asiente mientras otros deciden su destino. Alzó uno de los pergaminos más antiguos, con el sello real que garantizaba la legitimidad de la concesión de tierras a su bisabuelo. Hoy Eduardo me enseñó algo valioso. Me mostró que la bondad y la confianza pueden ser armas que otros usan contra nosotros. Se giró hacia Esperanza, y en sus ojos verdes ardía una llama que la doncella nunca había visto antes. Pero también me enseñó que tengo un poder que él y Rodrigo Vega jamás sospecharon. La verdad, Esperanza. Y la verdad, en las manos correctas, puede mover montañas. El viento nocturno hizo que las cortinas se agitaran, y por un momento, las llamas de las velas parpadearon, creando sombras danzantes en las paredes. Mañana comenzamos a construir un nuevo destino, murmuró Isabela. Un destino donde los Montenegro recuperen lo que les pertenece y donde aquellos que nos traicionaron aprendan el verdadero costo de subestimar a una mujer decidida. En la distancia, el reloj de la iglesia marcó la medianoche. Un nuevo día comenzaba, y con él, una guerra silenciosa que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en San Miguel. El despacho del licenciado Alejandro Herrera se encontraba en el segundo piso de un elegante edificio de piedra en el corazón de San Miguel. Cuando Isabela llegó esa tarde, acompañada discretamente por Esperanza, el sol se filtraba por las ventanas emplomadas, creando patrones de luz dorada sobre los estantes repletos de volúmenes legales. Alejandro Herrera era un hombre de 32 años, alto y de constitución atlética, con cabello negro ondulado que se rebelaba contra cualquier intento de domesticación. Sus ojos pardos, intensos e inteligentes, se alzaron de los documentos que estaba examinando cuando Isabela entró. Señorita Montenegro, se levantó inmediatamente, ofreciéndole una reverencia respetuosa. Lamento profundamente los acontecimientos de ayer. Toda la ciudad habla de... Licenciado Herrera. Isabela lo interrumpió suavemente. He venido a verlo precisamente por esos acontecimientos. Tengo entendido que usted es especialista en derecho de tierras y que su integridad es inquebrantable. Alejandro estudió el rostro de Isabela con curiosidad. Había esperado encontrar a una mujer destrozada, quizás buscando una demanda por daños contra Eduardo Mendoza. En cambio, se enfrentaba a una mujer cuya compostura y determinación resultaban casi intimidantes. «Por favor, tome asiento», indicó las cómodas sillas de cuero frente a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarla?» Isabela se acomodó con elegancia, colocando un portafolio de cuero sobre su regazo. Vestía un traje sastre de color verde bosque que realzaba sus ojos, y su cabello estaba recogido en un peinado sencillo pero elegante. No había rastro de la novia humillada del día anterior. «Licenciado, lo que voy a mostrarle podría cambiar significativamente el panorama económico y social de San Miguel. Es una afirmación bastante audaz, señorita Montenegro. Los Montenegro no hacemos afirmaciones audaces sin fundamentos sólidos». Isabela abrió el portafolio y extrajo cuidadosamente los documentos más importantes. Los colocó sobre el escritorio de Alejandro con movimientos precisos y calculados. Estos documentos prueban que las haciendas Los Álamos, Santa Elena y Valle Dorado no pertenecen legalmente a la familia Vega. Alejandro se inclinó hacia adelante, su interés profesional completamente despierto. Tomó el primer documento con manos expertas, examinando el sello, la caligrafía, la calidad del pergamino. Este es un título real de concesión de tierras, fechado en 1792. A favor de don Sebastián Montenegro, mi bisabuelo. Isabela observaba atentamente las expresiones de Alejandro mientras él examinaba cada documento. Señorita Montenegro,
Si esto es auténtico, oh, lo es, y hay más. Isabela le entregó una serie de escrituras, testamentos y documentos notariales que trazaban una línea clara de herencia desde don Sebastián hasta ella. Alejandro trabajó en silencio durante casi una hora, ocasionalmente tomando notas, comparando fechas, verificando sellos. Su expresión se volvía más grave con cada documento que examinaba. Finalmente, se recostó en su silla, pasándose una mano por el cabello. Señorita Montenegro, estos documentos son extraordinarios. Si son auténticos, y todo indica que lo son, representan una de las disputas territoriales más significativas en la historia de esta región. ¿Está diciendo que tengo un caso sólido? Estoy diciendo que tiene usted el caso más sólido que he visto en 15 años de práctica legal. Alejandro la miró directamente a los ojos. Pero también debo advertirle, Rodrigo Vega no es un hombre que se rinda fácilmente. Tiene recursos, influencia y una red de contactos que podría hacer de esto una batalla extremadamente difícil. Isabela sonrió, y Alejandro se sorprendió al descubrir lo mucho que esa sonrisa transformaba su rostro. Licenciado Herrera, ¿me está diciendo que acepta el caso? Estoy diciendo que la justicia debe prevalecer, sin importar el poder de quienes se opongan a ella. Entonces, ¿somos socios? Alejandro extendió su mano, y cuando Isabela la estrechó, ambos sintieron una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con asuntos legales. Somos socios, confirmó él. Durante las siguientes 3 semanas, Isabela y Alejandro trabajaron juntos intensamente. Ella visitaba el despacho cada tarde y juntos revisaban estrategias, recopilaban evidencias adicionales y preparaban la documentación necesaria. Isabela descubrió que Alejandro no solo era brillante en cuestiones legales, sino también increíblemente dedicado a la justicia. Había estudiado en la universidad más prestigiosa del país y había regresado a San Miguel específicamente para ayudar a quienes no podían defenderse contra los poderosos. ¿Por qué regresó aquí?, le preguntó Isabela una tarde, mientras revisaban mapas antiguos de la región. Con sus credenciales, podría haber tenido cualquier posición en la capital. Alejandro alzó la vista de los mapas, y por un momento Isabela vio algo vulnerable en sus ojos. Porque San Miguel es mi hogar, y porque he visto demasiadas veces cómo los poderosos aplastan a los débiles mientras la ley mira hacia otro lado. ¿Experiencia personal? Mi padre era pequeño comerciante. Rodrigo Vega lo arruinó hace 10 años con una demanda falsa por competencia desleal. Nunca pudo recuperarse. La voz de Alejandro se endureció. Murió 2 años después, quebrado y humillado. Isabela sintió una conexión profunda con el dolor de Alejandro. Ambos habían sido víctimas de la crueldad y la ambición de hombres poderosos. Lo siento, murmuró, y su mano se posó instintivamente sobre la de él. El contacto los sorprendió a ambos. Alejandro miró las manos unidas, luego los ojos de Isabela, y por un momento, el aire del despacho se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con casos legales. «Isabela», comenzó él, pero se detuvo. «¿Sí? Nada. Continuemos trabajando». Pero algo había cambiado entre ellos. Los roces accidentales de manos al pasar documentos se volvieron más frecuentes. Las miradas se prolongaban más de lo necesario. Y cuando Isabela hablaba apasionadamente sobre la justicia y la verdad, Alejandro se encontraba admirando no solo su inteligencia, sino la gracia de sus gestos, la música de su voz. Una tarde, mientras examinaban un mapa particularmente detallado de las tierras en disputa, ambos se inclinaron hacia adelante simultáneamente. Sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. El tiempo se detuvo. Isabela pudo ver las motas doradas en los ojos pardos de Alejandro. Él pudo contar cada una de sus pestañas oscuras. «Isabela», susurró él, «Alejandro». El momento se rompió bruscamente cuando la puerta del despacho se abrió de par en par. «Licenciado Herrera». Ambos se separaron rápidamente mientras un joven clérigo, visiblemente agitado, irrumpía en la oficina. «¿Qué sucede, Miguel?». Alejandro se incorporó, tratando de recobrar la compostura. «Es don Rodrigo Vega, señor. Está abajo en la calle, con varios hombres. Dice que quiere hablar con usted, y no se ve nada amigable». Isabela y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado. «Era inevitable que se enterara», murmuró Alejandro.
¿Cree que viene a amenazarlo? Rodrigo Vega no hace visitas sociales. Isabela se levantó, enderezando su falda con determinación. Entonces enfrentémoslo juntos. Isabela no. Podría ser peligroso. Alejandro, ella se acercó a él, y cuando habló, su voz contenía una fuerza que él encontró absolutamente cautivadora. Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora. Además, sonrió con una mezcla de desafío y diversión. Estoy muy curiosa por ver la cara de don Rodrigo cuando descubra que no me he desmoronado como una flor marchita. Alejandro la contempló durante un largo momento. Luego, lentamente, sonrió también. En ese caso, señorita Montenegro, será un honor enfrentar esta tormenta a su lado. Bajaron juntos las escaleras, y al llegar a la entrada del edificio, encontraron efectivamente a Rodrigo Vega esperando. No estaba solo. 3 hombres de aspecto intimidante lo acompañaban, y su carruaje negro, tirado por caballos igualmente oscuros, dominaba la calle. Rodrigo vestía un traje completamente negro que lo hacía parecer más un enterrador que un hombre de negocios. Su rostro, habitualmente controlado, mostraba una expresión de furia apenas contenida. Licenciado Herrera. Su voz resonó en la calle silenciosa. Los transeúntes habían optado por alejarse rápidamente de la escena. Don Rodrigo, Alejandro salió con Isabela a su lado. ¿En qué puedo ayudarlo? Creo que usted sabe muy bien por qué estoy aquí. Los ojos grises de Rodrigo se desplazaron hacia Isabela, y ella pudo ver en ellos una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido ¿respeto? Señorita Montenegro, debo admitir que no esperaba encontrarla aquí. La vida está llena de sorpresas, don Rodrigo. Isabela dio un paso adelante, colocándose ligeramente por delante de Alejandro. ¿Cómo descubrir quiénes son realmente nuestros amigos y nuestros enemigos? Enemigos es una palabra muy fuerte, señorita. ¿Prefiere manipuladores? ¿Usurpadores? Tengo un vocabulario bastante amplio. Uno de los hombres que acompañaban a Rodrigo se movió ligeramente, pero éste lo detuvo con un gesto casi imperceptible. Licenciado Herrera, Rodrigo volvió su atención hacia Alejandro. Espero que sea consciente de las complejidades de involucrarse en ciertos asuntos familiares. Soy muy consciente de las complejidades del derecho de tierras, don Rodrigo, y también de mi deber como abogado. Su deber. Rodrigo sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. ¿Incluye ese deber aconsejar a los clientes sobre las consecuencias potenciales de perseguir casos perdidos? ¿Está sugiriendo que mi caso es imposible de ganar? La voz de Isabela cortó el aire como una navaja. Estoy sugiriendo, mi querida señorita Montenegro, que algunas batallas cuestan más de lo que valen. Y yo estoy sugiriendo, don Rodrigo, que algunas personas han subestimado gravemente con quién se están enfrentando. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Rodrigo estudió a Isabela con ojos calculadores, como si la estuviera viendo por primera vez. Muy bien, dijo finalmente. Veo que las palabras no serán suficientes. Licenciado Herrera, espero que tanto usted como su cliente estén preparados para las consecuencias de sus acciones. Se giró para dirigirse a su carruaje, pero la voz de Isabela lo detuvo. Don Rodrigo. Él se volvió lentamente. Si está tan seguro de que su posición es legal e inquebrantable, ¿por qué está aquí tratando de intimidarnos en lugar de simplemente presentar sus pruebas ante un juez? Por primera vez en la conversación, Rodrigo Vega se vio genuinamente desconcertado. Sus ojos se entornaron y Isabela pudo ver su mente trabajando furiosamente. Porque, señorita Montenegro, soy un hombre que prefiere resolver los asuntos de manera civilizada antes de recurrir a métodos más directos. Entiendo perfectamente. Isabela sonrió con dulzura venenosa. Es la misma clase de civilización que mostró al conspirar con Eduardo para humillarme públicamente. Cuidado, señorita Montenegro. Las acusaciones sin fundamento pueden tener consecuencias legales. Oh, pero yo nunca hago acusaciones sin fundamento, don Rodrigo. Esa es la diferencia entre nosotros. Rodrigo subió a su carruaje con movimientos rígidos, claramente frustrado por no haber logrado intimidar ni a Isabela ni a Alejandro. «¡Chofer!», gritó, y el carruaje se alejó a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Isabela y Alejandro permanecieron en la acera hasta que el vehículo desapareció completamente de vista. «Bien»,
dijo Alejandro finalmente. Creo que acabamos de declarar oficialmente la guerra. ¿Te preocupa? Isabela se giró hacia él y Alejandro se sorprendió al escuchar el tuteo íntimo que había usado sin darse cuenta. ¿Me preocupa? Debería preocuparme. Alejandro sonrió, y por primera vez en semanas se vio genuinamente relajado. Pero extrañamente, me siento más vivo de lo que me he sentido en años. Isabela sintió que su corazón se aceleraba ante la intensidad de la mirada de Alejandro. ¿Y eso es bueno o malo? Con usted, Isabela Montenegro. Alejandro dio un paso más cerca. Tengo la sensación de que va a ser absolutamente extraordinario. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Los eventos del día daban vueltas en su mente como hojas en un remolino de viento otoñal. La confrontación con Rodrigo, la cercanía con Alejandro, la sensación embriagadora de estar finalmente luchando por algo que importaba realmente. Se levantó y se dirigió a la ventana. La luna llena bañaba el jardín con luz plateada, y por un momento se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde la justicia prevaleciera, donde ella y Alejandro. Un ruido en el jardín la sobresaltó. Una figura se movía entre los rosales, demasiado grande para ser un animal, demasiado furtiva para ser un jardinero. Isabela sintió un escalofrío de miedo, pero también de determinación. Las amenazas de Rodrigo no habían sido vacías, después de todo. Se dirigió silenciosamente hacia el escritorio, donde guardaba una pequeña pistola que su padre le había enseñado a usar años atrás. La empuñó con manos firmes y regresó a la ventana. La figura había desaparecido, pero sobre la mesa de hierro forjado del jardín había algo que no estaba allí antes, un sobre blanco que brillaba bajo la luz lunar. Isabela supo, sin lugar a dudas, que el contenido de ese sobre cambiaría el curso de todo lo que habían planeado. La guerra que Alejandro había mencionado acababa de volverse mucho más personal y mucho más peligrosa. Al amanecer, Isabela bajó al jardín acompañada por Esperanza, quien llevaba una bandeja con té y un semblante preocupado. El sobre seguía sobre la mesa de hierro, como una promesa siniestra que la luz del día no había logrado disipar. ¿Está segura de que quiere abrirlo, señorita?, murmuró Esperanza, mirando nerviosamente hacia los arbustos, donde Isabela había visto la figura nocturna. Si no lo abro, nunca sabremos qué clase de juego está jugando Rodrigo. Isabela tomó el sobre con manos firmes. Su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante, pero desconocida. Dentro había una sola hoja de papel de la mejor calidad, y el mensaje era breve, pero devastador. Querida señorita Montenegro, las fotografías que adjunto fueron tomadas ayer en el despacho del licenciado Herrera. Es evidente que su asociación profesional ha evolucionado hacia algo más íntimo. Sería lamentable que estas imágenes llegaran a manos de la sociedad de San Miguel, especialmente considerando su reciente humillación pública. Una mujer en su posición no puede permitirse más escándalos. Retire su reclamo sobre las tierras, y estas fotografías permanecerán privadas. Un amigo preocupado por su reputación. Isabela examinó las fotografías con el corazón acelerado. Eran 3 imágenes tomadas desde la ventana del edificio de enfrente. En la primera, ella y Alejandro aparecían inclinados sobre los documentos, sus rostros muy cerca. En la segunda, sus manos se tocaban sobre el escritorio. En la tercera, el momento cuando casi se besaron, sus labios separados por escasos centímetros. Para cualquier observador, las imágenes sugerían claramente una relación impropia entre una mujer soltera recién humillada y su abogado. «Maldito sea», murmuró Isabela, sorprendiéndose a sí misma con la vehemencia de su lenguaje. «¿Qué dice, señorita?». Isabela le mostró las fotografías a Esperanza, quien palideció inmediatamente. «Dios santo, ¿cómo se atreven?» «Se atreven porque Rodrigo Vega está desesperado. Ayer se dio cuenta de que subestimó mi determinación y ahora está usando las únicas armas que le quedan, el chantaje y la manipulación». Isabela se dirigió rápidamente hacia la casa, con Esperanza siguiéndola de cerca. «¿Qué va a hacer?». «Voy a vestirme y a ir inmediatamente al despacho de Alejandro».
Él necesita saber sobre esto antes de que decidamos cómo proceder. Una hora más tarde, Isabela llegó al despacho de Alejandro, vestida con un traje de viaje de color azul marino, su cabello recogido severamente y su expresión más determinada que nunca. Llevaba las fotografías en un sobre de cuero que apretaba firmemente contra su pecho. Alejandro la recibió con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver su expresión. «Isabela, ¿qué ha pasado?». Sin preámbulos, ella colocó las fotografías sobre el escritorio de él. «Rodrigo ha decidido jugar sucio». Alejandro examinó las imágenes y su rostro se endureció progresivamente. «Ese bastardo», murmuró. «¿Cuándo llegaron?» «Esta madrugada. Un mensajero nocturno las dejó en mi jardín». Alejandro se levantó y comenzó a pasearse por el despacho, pasándose las manos por el cabello. «Isabela, esto podría arruinar completamente su reputación. Lo sé. La sociedad de San Miguel es implacable con las mujeres que se involucran en escándalos de este tipo. También lo sé». Alejandro se detuvo y la miró directamente. «¿Y aún así está dispuesta a continuar?». Isabela se levantó lentamente, acercándose a él hasta quedar frente a frente. «Alejandro, hace una semana era una mujer que iba a casarse por conveniencia, que iba a pasar el resto de su vida siendo la esposa decorativa de un hombre que la despreciaba. Mi mayor preocupación era si el menú de la boda estaría a la altura de las expectativas de la sociedad». Tomó las fotografías y las miró durante un momento. «Ahora estoy luchando por la justicia, por recuperar lo que legalmente me pertenece. Y por primera vez en mi vida, estoy sintiendo algo real por un hombre que vale la pena». La confesión colgó en el aire entre ellos, como una chispa esperando encender un incendio. «Isabela, Rodrigo Vega cree que puede controlarme amenazando mi reputación. Pero lo que no entiende es que una reputación construida sobre mentiras y apariencias ya no me importa». Se acercó más a él, y Alejandro pudo oler su perfume suave, ver la determinación ardiendo en sus ojos verdes. «La pregunta es, ¿estás dispuesto a enfrentar esto conmigo, sabiendo que podríamos perder mucho más que un caso legal?». Alejandro la contempló durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió sus manos y tomó el rostro de Isabela entre ellas. «Isabela Montenegro», murmuró, «desde el momento en que entraste a mi despacho, supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Si vamos a enfrentar un escándalo, prefiero enfrentarlo contigo que vivir una vida segura y vacía sin ti». Y con esas palabras se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero cuando Isabela respondió, se intensificó hasta convertirse en una promesa apasionada. Años de soledad, de matrimonios arreglados y convenientes, de vidas vividas según las expectativas de otros, se desvanecieron en ese momento de conexión pura. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Bien», dijo Isabela con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Ahora que hemos dado a Rodrigo exactamente lo que esperaba, podemos concentrarnos en destruir su vida». Alejandro se echó a reír, una risa genuina y libre que llenó todo el despacho. «Eres absolutamente extraordinaria. Y tú eres el hombre más valiente que he conocido». Se besaron nuevamente, pero esta vez fueron interrumpidos por golpes urgentes en la puerta. «Licenciado Herrera, licenciado Herrera». Alejandro se dirigió hacia la puerta y la abrió para encontrar a Miguel, su clérigo, jadeando y visiblemente alterado. «Miguel, ¿qué sucede ahora?». «Señor, hay noticias por toda la ciudad. Don Eduardo Mendoza ha sido arrestado». Isabela se acercó rápidamente. «¿Arrestado? ¿Por qué?». «Por deudas de juego, señorita. Al parecer le debe una fortuna a varios prestamistas de la capital, y cuando no pudo pagar, estos presentaron cargos. Está en la prisión municipal». Isabela y Alejandro intercambiaron miradas significativas. «¿Cuándo fue arrestado?», preguntó Alejandro. «Esta madrugada, señor. Antes del amanecer». «Interesante momento», murmuró Isabela, «justo después de que Rodrigo decidiera chantajearnos». «¿Cree que hay una conexión?». «Creo que Rodrigo Vega está eliminando sistemáticamente a cualquiera que pueda testimoniar contra él o que conozca sus métodos». Miguel continuó con su relato. «También hay rumores de que don Eduardo está desesperado por hablar con alguien. Los guardias dicen que ha estado preguntando por usted, señorita Montenegro».
Isabela sintió que las piezas de un rompecabezas complejo comenzaban a encajar en su lugar. Alejandro, creo que necesitamos ir a ver a Eduardo. ¿Estás segura? Después de lo que te hizo, especialmente después de lo que me hizo. Si está desesperado, podría estar dispuesto a decirnos la verdad sobre sus tratos con Rodrigo. Podría ser peligroso. Si Rodrigo descubre que estamos hablando con Eduardo. Isabela sonrió con una mezcla de determinación y astucia que hizo que Alejandro se sintiera orgulloso y aterrorizado al mismo tiempo. Mi querido Alejandro, creo que es hora de que aprendas algo importante sobre las mujeres Montenegro. Cuando decidimos luchar, luchamos para ganar. Y si eso significa visitar prisiones, enfrentar chantajistas y desafiar a toda la sociedad de San Miguel. Se dirigió hacia la puerta con paso decidido. Entonces, eso es exactamente lo que haremos. Esa tarde, Isabela y Alejandro se dirigieron hacia la prisión municipal de San Miguel. El edificio era una estructura austera de piedra gris que se alzaba como una advertencia sombría en las afueras de la ciudad. Isabela había cambiado su elegante traje por uno más sencillo y oscuro, apropiado para la visita que estaban a punto de hacer. A pesar de su vestimenta modesta, su porte aristocrático era inconfundible. ¿Estás segura de esto?, preguntó Alejandro mientras se aproximaban a la entrada principal. Eduardo me traicionó, me humilló y arruinó lo que debería haber sido el día más importante de mi vida. Isabela ajustó sus guantes de cuero negro. Pero si tiene información que puede ayudarnos a detener a Rodrigo Vega, estoy dispuesta a escucharlo. El interior de la prisión era tan deprimente como su exterior. Los pasillos estrechos olían a humedad y desesperación, y el eco de sus pasos resonaba contra las paredes de piedra. El guardia, un hombre mayor con una barba canosa y ojos comprensivos, los guió hacia las celdas donde se alojaba a los prisioneros por deudas. «Don Eduardo ha estado preguntando por usted toda la mañana, señorita», murmuró el guardia. «Parece bastante desesperado». Llegaron frente a una celda pequeña pero limpia. Eduardo estaba sentado en un catre estrecho, con la cabeza entre las manos. Su elegante ropa de la boda estaba arrugada y manchada, y su cabello, habitualmente perfecto, colgaba desordenado sobre su frente. Al escuchar pasos, alzó la vista. Cuando vio a Isabela, su rostro se transformó completamente. «Isabela, ¿viniste?» «Eduardo». Su voz era neutral, sin calor, pero tampoco con odio. Eduardo se levantó rápidamente, acercándose a los barrotes. «Isabela, tienes que escucharme. Todo lo que pasó no fue idea mía». «¿De quién fue entonces?» «De Rodrigo. Él me amenazó. Dijo que si no rompía el compromiso contigo, él se encargaría de arruinar a mi familia completamente». Alejandro se acercó más a los barrotes. «¿Qué clase de amenazas?» Eduardo miró nerviosamente a Alejandro, luego de vuelta a Isabela. «Rodrigo sabía sobre mis deudas de juego. También sabía que mi padre había estado tomando préstamos cuestionables para mantener el banco a flote. Dijo que si yo no hacía lo que él quería, expondría todo públicamente y destruiría a los Mendoza. ¿Y a cambio?» «A cambio, él pagaría mis deudas y aseguraría un préstamo generoso para el banco. También me ofreció a su hija en matrimonio». Isabela sintió una mezcla de furia y lástima. Eduardo había sido un peón en el juego de Rodrigo, igual que ella. «Eduardo», dijo con voz más suave, «¿por qué no me dijiste la verdad?» «Porque…» Eduardo bajó la mirada. «Porque era un cobarde, y porque pensé que tú nunca me perdonarías por involucrar a nuestras familias en esto». «¿Y ahora qué ha cambiado?» Eduardo alzó la vista, y en sus ojos Isabela vio algo que nunca había visto antes: determinación genuina. «Ahora he perdido todo de todas formas. Mi libertad, mi reputación, la confianza de mi familia. Rodrigo me usó y luego me desechó como si fuera basura. Y me di cuenta de que tú eras la única persona en todo este desastre que actuó con verdadera dignidad». Se acercó más a los barrotes, su voz volviéndose urgente. «Isabela, Rodrigo tiene miedo de ti. Más miedo del que jamás había visto en él. Está convencido de que tienes algo que puede destruirlo». «¿Te dijo qué era?» «No exactamente, pero mencionó documentos, papeles antiguos sobre tierras. Dijo que tu familia había estado guardando secretos peligrosos durante generaciones». Alejandro e Isabela intercambiaron una mirada cargada de significado. «Eduardo». La voz de Alejandro se volvió intensa.
¿Estarías dispuesto a testificar sobre todo esto? ¿A declarar públicamente cómo Rodrigo te manipuló y amenazó? Eduardo vaciló durante un momento. ¿Me ayudaría eso a salir de aquí? Posiblemente. Si podemos probar que tus acciones fueron resultado de coerción y chantaje, podríamos conseguir clemencia para ti. ¿Y qué me garantiza que Rodrigo no me hará algo peor? Isabela se acercó a los barrotes, y cuando habló, su voz contenía una autoridad que hizo que tanto Eduardo como Alejandro la miraran con sorpresa. Te garantizo, Eduardo Mendoza, que cuando terminemos con Rodrigo Vega, él no estará en posición de amenazar a nadie nunca más. Eduardo la estudió durante un largo momento, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. ¿Quién eres tú realmente, Isabela Montenegro? Isabela sonrió, y en esa sonrisa Eduardo vio el poder y la determinación de generaciones de mujeres fuertes. Soy la mujer que va a recuperar lo que le robaron a su familia. Y soy la mujer que van a asegurar que hombres como Rodrigo Vega aprendan que hay consecuencias para tratar a las personas como peones en sus juegos de poder. En ese caso, Eduardo enderezó los hombros por primera vez en días. Estaré honrado de testificar a tu favor. Mientras salían de la prisión esa tarde, Alejandro tomó la mano de Isabela. Cada vez que creo que no puedes sorprenderme más, haces algo que me deja sin aliento. ¿Es algo bueno o malo? Con usted, señorita Montenegro. Alejandro usó deliberadamente el tratamiento formal que había empleado en su primer encuentro. Es absolutamente extraordinario. Isabela se detuvo y se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de amor y determinación. Alejandro, ¿estás preparado para lo que viene a continuación? Porque una vez que presentemos a Eduardo como testigo, Rodrigo va a atacar con todo lo que tiene. Isabela, Alejandro se acercó más a ella. He esperado toda mi vida por una causa que valiera la pena defender y por una mujer que valiera la pena amar. Ahora tengo ambas. La besó suavemente bajo el cielo del atardecer, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre San Miguel. Ninguno de los dos sabía que, desde las sombras de un edificio cercano, un hombre con un traje negro los observaba con ojos fríos y calculadores. Rodrigo Vega había decidido que las sutilezas ya no eran suficientes. Era hora de usar métodos más directos. La guerra estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. El gran salón del Palacio de Justicia de San Miguel nunca había visto una congregación como la de esa mañana del 15 de junio de 1886. Todas las familias prominentes de la ciudad estaban presentes, junto con comerciantes, artesanos y prácticamente cualquier persona que hubiera podido conseguir un lugar. El caso Montenegro contra Vega se había convertido en el evento social más importante del año, eclipsando incluso la temporada de bailes de la primavera. Isabela llegó al palacio acompañada por Alejandro, vestida con un traje sastre de color verde esmeralda que realzaba sus ojos y proyectaba una imagen de confianza absoluta. Su cabello estaba recogido en un peinado elegante pero sencillo, y llevaba las únicas joyas que habían pertenecido a su bisabuelo. Un collar de perlas con un broche de oro que contenía el sello familiar de los Montenegro. ¿Nervios?, murmuró Alejandro mientras subían las escaleras de mármol del palacio. Anticipación, respondió Isabela con una sonrisa que hizo que varios caballeros presentes se giraran para mirarla. He esperado demasiado tiempo para este momento. En el interior del gran salón, Rodrigo Vega ya estaba sentado en la mesa de la defensa, rodeado por un equipo de 3 abogados de la capital. Vestía un traje negro impecable y mantenía una expresión de confianza calculada, pero Isabela notó la tensión en sus hombros y la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. El juez don Patricio Morales, un hombre de 60 años con reputación de absoluta integridad, ocupó su lugar en el estrado. Era alto y distinguido, con cabello completamente blanco y ojos azules que habían visto demasiadas injusticias como para tolerar una más. Se abre la sesión, declaró con voz resonante. En el caso de señorita Isabela Montenegro contra don Rodrigo Vega, concerniente a la disputa territorial de las haciendas Los Álamos, Santa Elena y Valle Dorado. Alejandro se levantó, imponente en su mejor traje azul marino, llevando en sus manos el portafolio que contenía décadas de investigación y evidencias. Su señoría,
la demandante Isabela Montenegro busca la restitución de tierras que legalmente pertenecen a su familia desde 1792, pero que han sido ilegalmente ocupadas por la familia Vega durante 3 generaciones. El abogado principal de Rodrigo, un hombre corpulento llamado licenciado Herrera, no relacionado con Alejandro, se levantó inmediatamente. Su señoría, mi cliente ha poseído estas tierras de buena fe durante más de 60 años. Los documentos que la demandante afirma poseer son, en el mejor de los casos, cuestionables y en el peor, fraudulentos. Procederemos con las evidencias, declaró el juez. Licenciado Alejandro Herrera, presente su caso. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro desplegó meticulosamente la evidencia. Cada documento fue examinado, cada sello verificado, cada línea de herencia trazada con precisión matemática. Los documentos originales de concesión real, firmados por el virrey en 1792, el testamento de don Sebastián Montenegro, que dejaba las tierras específicamente a su línea familiar directa, los registros matrimoniales que probaban la descendencia de Isabela, los mapas oficiales que coincidían exactamente con las descripciones en los títulos originales. Pero el momento decisivo llegó cuando Alejandro llamó a su primer testigo. Llamó al estrado a don Eduardo Mendoza. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Eduardo entró escoltado por 2 guardias, pero había en él una dignidad que no había mostrado en semanas. Se había bañado, peinado y vestía un traje limpio que Isabela había enviado discretamente a la prisión. «Don Eduardo», comenzó Alejandro, «¿puede describir a la corte su relación con el demandado Rodrigo Vega?» Eduardo respiró profundamente y comenzó a hablar. Su voz, inicialmente vacilante, se fortaleció a medida que continuaba. «Don Rodrigo Vega me chantajeó para que rompiera mi compromiso con la señorita Montenegro. Conocía mis deudas de juego y las dificultades financieras de mi familia, y las utilizó como armas contra mí. ¿Puede ser más específico? Me amenazó con arruinar públicamente a mi familia y conmigo si no hacía exactamente lo que él quería. Me dijo que la señorita Montenegro poseía documentos que podrían causar problemas y que era mejor mantenerla ocupada con asuntos domésticos que permitirle tiempo para investigar asuntos del pasado». Rodrigo se inclinó hacia su abogado, susurrando urgentemente, pero el daño ya estaba hecho. ¿Le dijo Rodrigo Vega específicamente qué documentos lo preocupaban? Sí. Mencionó títulos de tierras antiguos y dijo que la familia Montenegro había estado guardando secretos peligrosos durante generaciones. También dijo que él había trabajado demasiado duro construyendo su imperio como para permitir que una mujer histérica lo destruyera con papeles viejos. El salón estalló en murmullos. Varias damas se abanicaron vigorosamente y los caballeros se inclinaron unos hacia otros, comentando en voz baja. «¡Orden en la sala!», gritó el juez, golpeando su martillo. Cuando el silencio se restauró, Alejandro continuó. «Don Eduardo, ¿está testificando bajo juramento que Rodrigo Vega admitió conocer la existencia de documentos que cuestionaban su derecho a las tierras en disputa?» «Sí, lo estoy». El abogado de Rodrigo se levantó para el contrainterrogatorio, pero Eduardo mantuvo su historia consistentemente. Cada intento de desacreditar su testimonio solo sirvió para reforzar la imagen de un hombre que finalmente había decidido decir la verdad. Cuando Eduardo terminó, Alejandro llamó a su segundo testigo. Llamó al estrado a doña Esperanza Montiel. La fiel doncella de Isabela se acercó al estrado con dignidad silenciosa. Vestía su mejor vestido negro y llevaba su cabello canoso recogido severamente. «Doña Esperanza», comenzó Alejandro, «¿cuánto tiempo ha trabajado para la familia Montenegro?» 25 años, señor licenciado. «¿Y durante ese tiempo ha tenido conocimiento de los documentos que estamos discutiendo hoy?» «Sí, señor. Don Rafael me mostró los documentos cuando la señorita Isabela cumplió 21 años. Me dijo que algún día ella podría necesitar saber la verdad sobre las tierras de su familia. ¿Puede describir esos documentos?» Esperanza procedió a describir en detalle cada documento, incluyendo marcas y características específicas que solo alguien que los hubiera visto realmente podría conocer. «Doña Esperanza», la voz de Alejandro se volvió más intensa, ¿alguna vez escuchó a alguien de la familia Vega mencionar estos documentos?» «Sí, señor.
Hace aproximadamente 6 meses, escuché a don Rodrigo hablando con otro hombre en el mercado. Decía que había rumores problemáticos sobre los Montenegro y que era crucial mantener a esa familia tranquila y contenta. ¿Recuerda sus palabras exactas? Sí, señor. Dijo, si Isabela Montenegro alguna vez descubre lo que su bisabuelo realmente le dejó, podría reclamar la mitad de San Miguel. Es mejor mantenerla casada y callada. El impacto de estas palabras fue inmediato y devastador. Rodrigo se levantó a medias de su asiento, su cara enrojeciendo de furia, antes de que su abogado lo jalara hacia abajo. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, los abogados de Rodrigo intentaron atacar la credibilidad de Esperanza, sugiriendo que su lealtad hacia Isabela la hacía poco confiable. Pero la mujer respondió a cada pregunta con dignidad serena y consistencia inquebrantable. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado esperando. «Su señoría», anunció Alejandro. «Llamo al estrado a la demandante, señorita Isabela Montenegro». Isabela se levantó con gracia fluida y caminó hacia el estrado. Cada ojo en el salón la siguió, y más de un caballero sintió que su corazón se aceleraba ante la imagen de determinación y belleza que presentaba. Colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad con una voz clara que llegó hasta el último rincón del salón. «Señorita Montenegro», comenzó Alejandro, adoptando el tono formal apropiado para el tribunal, ¿puede decirnos cómo llegó a conocer la existencia de estos documentos? Mi padre me los mostró la noche antes de mi boda. Me dijo que era importante que conociera la historia completa de nuestra familia, especialmente... Isabela hizo una pausa dramática. Especialmente si algo le pasaba a él y yo me convertía en la única heredera. ¿Y cuál fue su reacción al ver estos documentos? Al principio, incredulidad. Luego, cuando examiné cada detalle, me di cuenta de que explicaban muchas cosas que nunca había entendido sobre mi familia y sobre ciertas otras familias de San Miguel. Isabela miró directamente hacia Rodrigo, quien la observaba con una mezcla de respeto y odio. ¿Puede explicar qué la motivó a presentar esta demanda? Isabela enderezó los hombros, y cuando habló, su voz resonó con una autoridad que hizo que varios miembros de la audiencia se enderezaran instintivamente. Señor licenciado, fui criada para ser una dama obediente, para casarme bien y vivir una vida tranquila sin crear problemas. Pero el día de mi boda, aprendí que la obediencia y la tranquilidad no me protegerían de hombres que ven a las mujeres como peones en sus juegos de poder. Se giró ligeramente para dirigirse directamente al juez. Su señoría, no estoy aquí buscando venganza personal, aunque admito que tengo razones para ello. Estoy aquí porque mi bisabuelo trabajó honestamente para adquirir esas tierras, porque mi familia ha sido privada de su herencia legítima durante 3 generaciones, y porque la justicia no debe depender del género de quien la busca. Un silencio absoluto había caído sobre el salón. Incluso los abogados de Rodrigo parecían momentáneamente desarmados por la elocuencia y la dignidad de Isabela. «Señorita Montenegro», continuó Alejandro, ¿está preparada para las consecuencias de ganar este caso? Recuperar estas tierras cambiaría significativamente su posición económica y social. Isabela sonrió, y esa sonrisa contenía décadas de sueños finalmente realizándose. Señor licenciado, he pasado 24 años preparándome para ser la esposa de otro hombre. Creo que es hora de que me prepare para ser dueña de mi propio destino. El contrainterrogatorio fue brutal. Los abogados de Rodrigo atacaron desde todos los ángulos posibles. Su estado emocional después de la ruptura del compromiso, su falta de experiencia en asuntos legales, la conveniencia sospechosa del momento de su demanda. Pero Isabela respondió a cada ataque con calma y precisión. Cuando trataron de sugerir que su relación con Alejandro comprometía sus motivos, ella los sorprendió con una respuesta que nadie esperaba. Caballeros, mi relación personal con el licenciado Herrera comenzó después de que yo decidiera presentar esta demanda, no antes. Y si sugieren que una mujer no puede tomar decisiones legales importantes mientras también experimenta sentimientos personales, entonces están subestimando gravemente las capacidades de las mujeres de San Miguel. Varios miembros femeninos de la audiencia aplaudieron espontáneamente antes de que el juez restaurara el orden. Cuando Isabela terminó su testimonio y regresó a su asiento,
Alejandro le apretó discretamente la mano. «Fuiste magnífica», susurró. «Aún no hemos ganado», respondió ella, pero sus ojos brillaban con confianza. Llegó el momento de los argumentos finales. El abogado de Rodrigo hizo un intento desesperado de desacreditar toda la evidencia, argumentando que los documentos eran demasiado antiguos para ser válidos y que la posesión prolongada debería superar cualquier reclamo legal. Pero cuando Alejandro se levantó para su argumento final, el salón se quedó en silencio expectante. «Su señoría, miembros del jurado, estimados ciudadanos de San Miguel», comenzó, su voz clara y resonante. «Hoy no estamos simplemente decidiendo sobre la propiedad de unas tierras. Estamos decidiendo qué clase de sociedad queremos ser». Caminó lentamente frente al jurado, estableciendo contacto visual con cada miembro. ¿Somos una sociedad donde el poder y la influencia pueden superar a la ley y la justicia? ¿Donde los fuertes pueden despojar a los débiles y luego usar ese mismo poder para protegerse de las consecuencias? Su voz se alzó gradualmente. ¿O somos una sociedad donde la verdad importa, donde los documentos legales significan algo, donde una mujer joven puede defender los derechos de su familia sin ser intimidada o chantajeada? Se dirigió directamente hacia la mesa donde estaba Rodrigo. Don Rodrigo Vega construyó su fortuna sobre tierras que no le pertenecían. Usó esa fortuna para intimidar y manipular a otros. Y cuando se enfrentó a la verdad, recurrió al chantaje y las amenazas. Se giró hacia Isabela, y en sus ojos ella vio amor, admiración y orgullo. Isabela Montenegro representa todo lo que es noble y justo en nuestra sociedad. Coraje frente a la adversidad, determinación frente a la intimidación. Y la creencia de que la justicia no es privilegio de unos pocos, sino derecho de todos. Regresó frente al juez. «Su señoría, la evidencia es clara, la ley es clara, y la justicia es clara. Isabela Montenegro es la legítima propietaria de las tierras en disputa, y es hora de que reciba lo que legalmente le pertenece». Se sentó bajo un silencio absoluto que duró varios segundos antes de que el murmullo de aprobación recorriera el salón. El juez don Patricio se retiró para deliberar, y durante la siguiente hora, el salón se convirtió en un hervidero de especulaciones y comentarios. Isabela permaneció serena, pero Alejandro pudo ver la tensión en sus manos entrelazadas. Finalmente, el juez regresó. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó, y el salón se sumió en un silencio mortal. Este tribunal encuentra que los documentos presentados por la demandante son auténticos y legalmente válidos. Un murmullo de expectación recorrió la audiencia. Además, el testimonio presentado demuestra claramente que el demandado conocía la existencia de estos documentos y tomó medidas deliberadas para impedir que fueran presentados. Rodrigo se puso pálido, aferrándose a los brazos de su silla. Por lo tanto, la voz del juez se alzó por encima del murmullo creciente. Este tribunal falla a favor de la demandante, Isabela Montenegro. Las tierras conocidas como Haciendas Los Álamos, Santa Elena y Valle Dorado son legalmente propiedad de la señorita Montenegro y deben ser transferidas a ella inmediatamente. El salón estalló. Gritos de sorpresa, aplausos, exclamaciones de incredulidad se mezclaron en un caos de sonidos. Varias damas se abanicaron vigorosamente, y más de un caballero saltó de su asiento. Isabela se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Luego, lentamente, una sonrisa transformó completamente su rostro. Alejandro se levantó y la tomó en sus brazos, levantándola del suelo en un abrazo que hizo que los espectadores aplaudieran aún más fuerte. «¡Lo logramos!», gritó él por encima del ruido. «¡Ganamos! ¡Ganamos!». Isabela se echó a reír, una risa libre y alegre que muchos de los presentes nunca habían escuchado de ella. Pero la celebración fue interrumpida bruscamente cuando Rodrigo Vega se levantó de su asiento, su rostro contorsionado por la furia. «¡Esto no ha terminado!», gritó, su voz cortando el aire como un cuchillo. «No permitiré que una mujer histérica destruya todo lo que he construido». Se dirigió hacia Isabela con pasos amenazantes, pero Alejandro se interpuso inmediatamente. «¡Suficiente, Rodrigo!», la voz del juez resonó con autoridad. «Guardias, retiren a este hombre del salón».
Pero antes de que los guardias pudieran reaccionar, Rodrigo se detuvo frente a Isabela, su rostro a centímetros del de ella. «Puedes haber ganado hoy», siseó, «pero esto no termina aquí. Hay más formas de arruinar a una mujer que quitándole sus tierras». Isabela lo miró directamente a los ojos, sin un ápice de miedo en su expresión. «Rodrigo Vega», dijo con voz suave pero cargada de poder, «acabas de amenazar a una mujer en presencia de un juez, 2 docenas de testigos y la mitad de la sociedad de San Miguel. Si yo fuera tú, estaría más preocupado por las consecuencias legales de esa estupidez que por planear venganzas futuras». Los guardias finalmente llegaron y escoltaron a Rodrigo fuera del salón, mientras él continuaba gritando amenazas y protestas. Cuando el orden se restauró, el juez se dirigió hacia Isabela. «Señorita Montenegro, fue un honor presidir este caso. Su valor y determinación han sido ejemplares. Gracias, su señoría. La justicia ha prevalecido». Mientras Isabela y Alejandro salían del Palacio de Justicia, fueron recibidos por una multitud que los había estado esperando. Noticias del veredicto se habían extendido rápidamente y había una mezcla de admiradores, curiosos y reportistas de periódicos. «Señorita Montenegro», gritó un reportero, «¿cómo se siente al convertirse en una de las mujeres más ricas de San Miguel?» Isabela se detuvo en las escaleras del palacio, con Alejandro a su lado. El sol de la tarde creaba un halo dorado alrededor de ella, y más de una persona pensó que se veía como una reina. «Me siento como alguien que finalmente ha recuperado lo que legalmente le pertenecía», respondió con voz clara. «Pero más que eso, me siento orgullosa de vivir en una sociedad donde la justicia puede prevalecer sobre la intimidación. ¿Es verdad que se casará con el licenciado Herrera?» Isabela miró a Alejandro, quien le sonrió y asintió casi imperceptiblemente. «El licenciado Herrera y yo hemos desarrollado un profundo respeto y afecto mutuo a lo largo de este proceso. En cuanto a matrimonio», hizo una pausa dramática, «digamos que una mujer que acaba de ganar su independencia va a tomar esa decisión cuidadosamente». La multitud se echó a reír y aplaudir. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Esa noche, Isabela y Alejandro caminaron por los jardines de la mansión Montenegro bajo un cielo estrellado. La casa había sido el escenario de una celebración improvisada, con don Rafael y doña Carmen recibiendo felicitaciones de amigos y vecinos. «¿Te das cuenta de lo que has logrado?», murmuró Alejandro, tomando la mano de Isabela mientras paseaban entre los rosales. «¿Te refieres a ganar el caso?». «Me refiero a cambiar para siempre la forma en que esta ciudad ve a las mujeres y el poder». Isabela se detuvo junto a la fuente donde, semanas antes, Eduardo había roto su corazón y cambiado su destino. «A veces creo que Eduardo me hizo un favor», reflexionó. «Si me hubiera casado con él, habría pasado mi vida siendo la esposa decorativa que se esperaba que fuera. Nunca habría descubierto mi propia fuerza». «¿No lamentas nada de lo que pasó?». Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. «Lamento el dolor que causé a mis padres. Lamento que Eduardo haya sido tan débil como para permitir que Rodrigo lo manipulara. Pero no lamento haber luchado por lo que era mío. Y definitivamente no lamento haberte conocido». Alejandro se acercó más a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Isabela Montenegro, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Valiente, inteligente, compasiva y absolutamente implacable cuando lucha por la justicia». «¿Es una propuesta, señor licenciado?». Alejandro sonrió y, para sorpresa de Isabela, se arrodilló frente a ella en el mismo lugar donde Eduardo la había traicionado. «Isabela Montenegro, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No porque necesites un marido, sino porque quiero pasar mi vida admirando tu fuerza y apoyando tus sueños». Isabela lo miró durante un largo momento. Este hombre que había arriesgado su carrera y su reputación para ayudarla, que había visto su valor cuando otros solo veían una mujer histérica. «Alejandro Herrera», dijo finalmente, «será un honor ser tu esposa y tu socia en cualquier batalla que el futuro nos traiga». Él se levantó y la besó bajo las estrellas, mientras el aroma de las rosas los envolvía,
y el sonido del agua de la fuente marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. En la distancia, las luces de San Miguel brillaban como promesas de un futuro más justo, donde las mujeres podían luchar por sus derechos y ganar, donde el amor podía nacer de la justicia compartida, y donde los que abusaban del poder finalmente enfrentaban las consecuencias de sus acciones. 3 años después, el otoño de 1889 pintaba los jardines de la hacienda Los Álamos con tonos dorados y rojizos. Isabela Herrera, de 27 años, y radiante de felicidad, caminaba lentamente por los senderos de grava, su mano descansando protectivamente sobre su vientre donde crecía su segundo hijo. A sus pies, un niño de cabello oscuro y ojos verdes jugaba con hojas caídas, su risa cristalina llenando el aire otoñal. Sebastián Herrera, de 2 años, había heredado la determinación de su madre y la gentileza de su padre. «¡Mamá, mira!», gritó el pequeño, sosteniendo una hoja particularmente colorida. «Es hermosa, mi amor». Isabela se inclinó para admirar el tesoro de su hijo, aunque el movimiento le costó algo de esfuerzo. «Deberías estar descansando». La voz familiar de Alejandro llegó desde el sendero. Se acercaba desde la casa principal, todavía vestido con el traje que había usado para su reunión matutina, pero con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. A los 35 años, Alejandro había desarrollado una presencia aún más distinguida. Su éxito como abogado y su matrimonio con Isabela habían consolidado su posición en la sociedad de San Miguel, pero más importante aún, había encontrado la felicidad que siempre había buscado. «Estoy perfectamente bien». Isabela sonrió mientras él se acercaba. «Además, el médico dice que el ejercicio moderado es bueno para el bebé». Alejandro la abrazó por detrás, sus manos uniéndose sobre el vientre de ella. «¿Cómo fue tu reunión con los inversores de la capital?», preguntó Isabela, recostándose contra él. «Excelente. Están muy interesados en financiar la expansión de nuestros cultivos de café. Al parecer, la calidad que producimos en estas tierras está ganando reputación incluso en Europa». Isabela sonrió con satisfacción. En los 3 años desde que había recuperado las tierras de su familia, las había transformado en una de las operaciones agrícolas más prósperas e innovadoras de la región. Había introducido nuevas técnicas de cultivo, mejorado las condiciones de trabajo para los empleados y establecido una escuela para los hijos de los trabajadores. «¿Y las noticias de Rodrigo?», preguntó con voz más suave. Alejandro suspiró. «Sigue en prisión. Al parecer, sus problemas financieros eran mucho peores de lo que nadie imaginaba. Cuando perdió las tierras, toda su red de deudas e inversiones fraudulentas se desmoronó. Los investigadores encontraron evidencias de estafa que se remontaban a más de 20 años. ¿Sientes lástima por él?». «Siento lástima por su familia. Su esposa tuvo que vender la casa familiar y mudarse con parientes. Su hija Esperanza, con quien Eduardo iba a casarse, terminó casándose con un comerciante modesto de la ciudad vecina». Isabela asintió pensativamente. Las consecuencias de las acciones de una persona siempre se extienden más allá de ellos mismos. «¿Y Eduardo? ¿Has sabido algo de él?». «Esperanza me dice que está trabajando en una pequeña oficina bancaria en Puebla. Al parecer, decidió empezar de nuevo completamente. Su testimonio en nuestro caso lo ayudó a evitar la prisión, pero su reputación aquí nunca se recuperó». Sebastián corrió hacia ellos, con las manos llenas de hojas y una sonrisa que iluminaba su rostro pequeño. «¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que encontré!». Alejandro se agachó para recibir el regalo de su hijo, y Isabela sintió que su corazón se llenaba de una calidez que nunca había imaginado posible. «Es hermoso, pequeño explorador. ¿Por qué no llevamos todas estas hojas a casa para que mamá pueda hacer uno de sus arreglos especiales?». Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Isabela contempló la transformación que su vida había experimentado. La mansión de Los Álamos, que había estado vacía durante décadas, ahora rebosaba de vida. Habían restaurado cada habitación con amor y cuidado, combinando la elegancia del pasado con la comodidad moderna. Los jardines, que habían estado abandonados, ahora florecían bajo la supervisión de un jardinero experto, y los campos, que Rodrigo había usado principalmente para la ganadería, ahora producían algunos de los mejores granos de café de la región. «¿En qué piensas?», murmuró Alejandro, notando su expresión contemplativa. «Pienso en mi bisabuelo.
Creo que estaría orgulloso de lo que hemos hecho con su legado. Creo que estaría orgulloso de ti, independientemente de las tierras. Esa tarde, después de que Sebastián se hubiera dormido para su siesta, Isabela y Alejandro se sentaron en la terraza que daba a los campos de café. El aire estaba lleno del aroma dulce de las flores de los cafetos y el sonido distante de los trabajadores que terminaban sus labores del día. «Isabela», dijo Alejandro de repente, «¿alguna vez lamenta cómo comenzó todo esto? El dolor, la humillación, la batalla». Isabela consideró la pregunta mientras observaba el atardecer pintar el cielo de tonos rosados y dorados. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo finalmente. «No puedo imaginar cómo habría sido mi vida si Eduardo no me hubiera traicionado ese día. Habría sido la esposa obediente de un hombre débil, viviendo una vida cómoda pero vacía, sin saber nunca lo que era realmente capaz de lograr». Tomó la mano de Alejandro y la apretó suavemente. «Su traición me liberó, Alejandro. Me obligó a descubrir mi propia fuerza, a luchar por lo que era mío, y me llevó hasta ti. En cierto modo, le debo mi verdadera vida a ese momento de crueldad». «Eres extraordinaria», murmuró él, besando su frente. «Somos extraordinarios», corrigió ella. «Juntos hemos construido algo hermoso de las cenizas de la traición y la injusticia». Un grito alegre desde la casa interrumpió su momento íntimo. Esperanza, que ahora era el ama de llaves de los Álamos, apareció en la terraza con Sebastián en brazos y una expresión de diversión en su rostro. «Perdonen la interrupción, señores, pero alguien decidió que ya había dormido suficiente y quiere ver a sus padres». Isabela se levantó para recibir a su hijo, quien inmediatamente se acurrucó contra ella. «¿Tuviste dulces sueños, mi amor?», murmuró, acariciando su cabello oscuro. «Soñé con caballos, mamá, caballos grandes. Quizás cuando seas un poco mayor, papá pueda enseñarte a montar». «Sí, quiero un caballo como el de papá». Alejandro se echó a reír. «Primero tendrás que crecer un poco más, pequeño jinete». Mientras jugaban con Sebastián en la terraza, Isabela sintió una paz profunda que nunca había experimentado antes. Había luchado por la justicia y la había encontrado. Había buscado el amor y lo había hallado. Había reclamado su herencia y la había multiplicado. Pero más que eso, había descubierto quién era realmente. No la hija obediente que había sido criada para ser, sino una mujer fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío y de construir su propia felicidad. ¿Crees que nuestros hijos entenderán algún día la historia de cómo nos conocimos?, preguntó Alejandro, mientras observaba a Sebastián perseguir mariposas entre las macetas de la terraza. «Creo que les enseñaremos que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos», respondió Isabela, acariciando suavemente su vientre. «A veces nace de la lucha compartida por la justicia, de enfrentar adversidades juntos, de descubrir que alguien cree en ti cuando tú misma dudas de tu fuerza. Y que las mujeres pueden ser tan fuertes como los hombres cuando se lo proponen», añadió Alejandro con orgullo. «Más fuertes», corrigió Isabela con una sonrisa traviesa. «Los hombres no pueden crear vida en su interior mientras luchan batallas legales». Mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las montañas, Isabela contempló el camino que había recorrido desde aquella mañana de abril cuando se había vestido para una boda que nunca ocurrió. La humillación que había sentido ese día parecía ahora un recuerdo lejano, eclipsado por años de felicidad genuina y logros reales. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?», murmuró, observando cómo Sebastián finalmente se cansaba y se acurrucaba en el regazo de su padre. «¿Qué? Que cuando nuestros hijos crezcan, vivirán en un mundo donde será un poco más fácil para las mujeres luchar por lo que es suyo. Nuestra batalla no fue solo por las tierras, Alejandro. Fue por el derecho de las mujeres a ser escuchadas, respetadas y tomadas en serio». Alejandro la miró con la misma admiración que había sentido el primer día que la conoció, multiplicada ahora por años de amor y respeto compartidos. «Isabela Herrera», dijo solemnemente, «eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y cada día que pasa me siento más honrado de ser tu esposo. Y yo me siento honrada de ser tu esposa, y tu socia en todas las batallas futuras». Se besaron suavemente mientras Sebastián dormitaba entre ellos y las primeras estrellas aparecían en el cielo despejado.
En la distancia, las luces de San Miguel comenzaban a encenderse, recordándoles que eran parte de una comunidad que había sido testigo de su transformación de víctima a victoriosa. Querida amiga, esta historia nos recuerda que no importa cuán dura sea la traición o cuán grande la injusticia que enfrentemos, siempre podemos levantarnos con dignidad, fuerza y fe. Así como Isabela se atrevió a defender lo que era suyo, tú también puedes enfrentar las batallas de la vida con valor, sabiendo que Dios camina a tu lado. No permitas que el miedo o las voces que te desaniman apaguen tu determinación. Confía en que, aunque las personas fallen, el Señor nunca te abandona. Ahora, te invito a quedarte y escuchar la oración que sigue, para que juntos podamos presentar nuestras luchas, sueños y agradecimientos delante de aquel que todo lo puede. Señor amado, hoy vengo delante de ti, con un corazón humilde y agradecido. Gracias porque, aun en medio de las traiciones y pruebas, tu mano me sostiene. Ayúdame a mantenerme firme, a no rendirme ante las injusticias, y a recordar que mi identidad y valor vienen de ti y no de lo que otros digan. Padre, fortalece mi fe para caminar con valentía, ilumina mis pasos con tu verdad, y abre caminos donde parece que no los hay. Guárdame de la amargura y enséñame a perdonar, para que mi corazón permanezca libre y dispuesto a recibir todo lo bueno que tienes para mí. Te entrego mis planes, mis sueños y mis batallas, sabiendo que en ti soy más que vencedora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.